Muy buenos días. El día de hoy el grupo 1B del curso de control y simulación de procesos les va a presentar la actividad práctica Arduino. Uno de los equipos que se puede realizar para el control de un sistema de procesos es el de control de temperatura. En realidad existen varias implementaciones comerciales que brillan por su costo excesivo. Básicamente, estos equipos cuentan con ductos por donde se hace fluir aire con un ventilador. Este aire pasa a través de una resistencia que lo calienta. A lo largo del ducto habrán diferentes sensores de temperatura. La idea del experimento didáctico que se está llevando a cabo es la manipulación tanto del ventilador como de la resistencia para mantener la temperatura dentro de un rango utilizando un controlador PID. A continuación presentaremos los objetivos de esta actividad. Como objetivo general tenemos diseñar un equipo para el control de temperatura mediante una interfaz de operación con Arduino y Simulink. Nuestros objetivos específicos son, primero, montar el equipo con opciones de control por software tipo on-off con histeresis y PID. Segundo, mantener temperaturas en un rango entre los 40 y 60 grados Celsius. Tercero, crear un manual de operación detallado donde esté la descripción hasta el más mínimo detalle del equipo, su operación y funcionamiento. Los materiales que emplearemos para nuestro proyecto son los siguientes. El Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo. Este permite leer entradas como sensores y controlar salidas como actuadores mediante un código programable. Básicamente, este será nuestro controlador, el cual va a leer la temperatura del sistema a través de un sensor y tomará decisiones basadas en el código programado para poder mantener la temperatura en el sistema dentro del rango deseado, que es de 40 a 60 grados Celsius. Otro de los materiales que empleamos fueron los comparadores de voltaje. Estos comparadores se utilizan para poder, pues como dice su nombre, comparar una señal de voltaje con una referencia y tomar decisiones basadas en esa comparación. Básicamente es un convertidor de señal de voltaje a temperaturas en nuestro caso. El relé es un interruptor eléctrico que permite dejar pasar y también parar la corriente eléctrica dentro de un circuito. Cuando el relé se encuentra cerrado, la corriente eléctrica puede pasar y cuando se abre hace que dicha corriente sea interrumpida. En este caso, lo utilizamos para poder encender o apagar el ventilador que se encuentra en nuestro sistema. El dimmer que empleamos es un dispositivo pues, que permite regular la cantidad de potencia suministrada a una carga, como es en nuestro caso la resistencia eléctrica. Este va a controlar la cantidad de energía que llega a la resistencia y por tanto la cantidad de calor que ésta generará. Siguiendo con los materiales de nuestro sistema, utilizamos un ventilador de 12 voltios y 0.34 amperios. Este sería el segundo actuador en nuestro sistema, al igual que la resistencia. Este lo que haría es disipar en el aire el calor generado por esta. También utilizamos unos sensores de modelo NTC 3950-10K, que lo que va a hacer es medir la temperatura del aire en el túnel y proporcionar una señal analógica al Arduino, que la convierte en un valor digital utilizable. El Arduino utilizará entonces esta información para determinar si la temperatura está dentro del rango deseado y pues si no lo está, activará los actuadores, resistencia, ventilador, según sea necesario para poder ajustar la temperatura. También utilizamos una fuente de alimentación, la cual es la que va a proporcionar la energía eléctrica necesaria para todos nuestros componentes del sistema, incluyendo el Arduino, el dimmer, la resistencia, el ventilador. Esta pues no sería un actuador ni un controlador, pero es esencial para el funcionamiento del sistema. También utilizamos un protoboard que va a servir para montar y conectar fácilmente pues todos los componentes del sistema de control de temperatura como el Arduino, los sensores y los actuadores de manera temporal y ordenada. Esto facilita pues probar y ajustar el circuito antes de poder hacer una versión final más permanente. Bueno, a continuación vamos a proceder a hacer las conexiones de los comparadores de voltaje con sus sensores. Los puentes
que van a alimentar los comparadores, los cables que van a hacer las conexiones, los puentes entre los periféricos y el microcontrolador. El relé que va a ser el switch del ventilador y la protoboard. Comenzamos inicialmente por los comparadores. Lo que hacemos es poner un puente. Primero para los negativos, ahí ponemos los dos comparadores. El primer comparador al negativo y el segundo comparador al otro negativo. Ahora ponemos los puentes de los positivos hacia esta línea de la protoboard que va a ser en línea positiva. El segundo puente que va a ser el positivo al segundo comparador hacia la línea positiva de la protoboard. Con esto tenemos positivo y negativo. Lo que falta ahora es puntear lo que tenemos en serie hacia la otra parte de la protoboard. De aquí hasta el lugar donde lo vamos a sacar. Y bueno, ahora este negativo está en serie con estos dos comparadores. Lo que vamos a hacer es llevar esa misma línea hacia la parte negativa de la protoboard. Procedemos ahora a conectar el negativo, a conectar el positivo y el negativo hacia el Arduino Uno como positivo, el azul, y llevando a la línea positiva del Arduino que viene siendo el cuarto pin. Llevamos la línea negativa del Arduino que viene siendo el pin que está detrás de los 5 voltios. Y probamos que esté bien. Lo conectamos también a la tarjeta y verificamos que está prendido. Ahora procedemos a conectar las dos NTC de 10K 3950. Estos no tienen polaridad, por ende pues se pueden conectar en cualquier parte. Ya con eso tendríamos toda la parte de la recepción de información. Y lo dejamos por un lado. Procedemos a hacer las segundas conexiones del ventilador para el ventilador. Bueno, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a quitar una de las líneas del ventilador para hacer como un switch con el relé de esta manera. El encendido y apagado, entonces nosotros lo que vamos a hacer es conectarlo normalmente abierto. Procedemos a introducir una parte en un extremo del cable y luego la otra parte como se muestra en pantalla.
Terminamos de hacer las conexiones de esta manera. Entonces ya por último, bueno, nos quedaría una conexión. Lo que vamos a hacer es colocar los 3 cables que se colocan a continuación al Arduino. Podemos meter los 3 pines y verificamos que esté el azul, que va a ser el de 25 voltios, que bueno, también es el azul en la protoboard. Finalmente mostraremos cómo quedaron nuestras conexiones. Bueno, partimos de que ya tenemos las conexiones al pin digital 3 y al GND para nuestro módulo variador de potencia, nuestro dimmer. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente: se va a conectar pues a quien corresponda. Entonces, por ejemplo, en naranja es el GND. Luego se convierte, sigue siendo naranja y se convierte en verde. Buscamos el GND en nuestro dimmer, luego del amarillo, que viene siendo rojo. Es el pin digital 3 amarillo, rojo amarillo, que viene siendo nuestra señal. Aquí queda lista ya la conexión del Arduino con nuestro dimmer. Y bueno, se procede a hacer ahora las 2 conexiones principales. Una es la entrada de 12 voltios y la otra es la salida también de 12 voltios, pero modulada, porque se necesita hacer pues una modulación por ancho de pulso a la resistencia con el objetivo de que se pueda variar la potencia. Para llevar a cabo el montaje de nuestro proyecto, se diseñaron 2 recintos. El primero consiste de un ducto que tiene unas dimensiones de 12 por 30 centímetros. En la parte superior tiene un orificio donde se introduce la resistencia y otros 2 más pequeños donde se ubican los sensores de temperatura. El segundo recinto es una caja más pequeña de 12 por 12 centímetros que posee también unos orificios en los extremos laterales de 5 por 5 centímetros que se realizaron con la finalidad de facilitar todas las conexiones eléctricas del proceso. Esta caja contiene todas nuestras conexiones eléctricas, como ya mencioné. También tiene los controladores y los actuadores. Para llevar a cabo el montaje de nuestro proyecto, se diseñaron 2 recintos. El primero consiste de un ducto que tiene unas dimensiones de 12 por 30 centímetros. En la parte superior tiene un orificio donde se introduce la resistencia y otros 2 más pequeños donde se ubican los sensores de temperatura. El segundo recinto es una caja más pequeña de 12 por 12 centímetros que posee también unos orificios en los extremos laterales de 5 por 5 centímetros que se realizaron con la finalidad de facilitar todas las conexiones eléctricas del proceso. Esta caja. A continuación podemos observar nuestros 2 recintos, el cual consiste en el ducto, como ya se había mencionado anteriormente, el cual va a tener el ventilador que disipará el calor generado por la resistencia eléctrica, y nuestra otra recinto, que es una caja pequeña donde se encuentran el resto de actuadores y controladores como el Arduino, el módulo o dimmer, la protoboard, otro ventilador que disipará el calor del módulo, entre otros. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID.
Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. Esta identificación se hizo pues generando una perturbación en el ventilador a una velocidad de 45% con la resistencia a 100 watts. Este perfil inició a una temperatura de 47 grados Celsius y se estabilizó alcanzando una temperatura de 63 grados Celsius aproximadamente. Esta es la curva que pueden observar tanto en el lado derecho como en la que está en el lado izquierdo sobre un fondo negro. En esta curva podemos observar que se presenta una cierta cantidad de ruido. Básicamente, en esto consistió en la extracción de los datos para nuestra identificación. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID. Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. Esta identificación se hizo pues generando una perturbación en el ventilador a una velocidad de 45% con la resistencia a 100 watts. Este perfil inició a una temperatura de 47 grados Celsius y se estabilizó alcanzando una temperatura de 63 grados Celsius aproximadamente. Esta es la curva que pueden observar tanto en el lado derecho como en la que está en el lado izquierdo sobre un fondo negro. En esta curva podemos observar que se presenta una cierta cantidad de ruido. Básicamente, en esto consistió en la extracción de los datos para nuestra identificación. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID. Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. Esta identificación se hizo pues generando una perturbación en el ventilador a una velocidad de 45% con la resistencia a 100 watts. Este perfil inició a una temperatura de 47 grados Celsius y se estabilizó alcanzando una temperatura de 63 grados Celsius aproximadamente. Esta es la curva que pueden observar tanto en el lado derecho como en la que está en el lado izquierdo sobre un fondo negro. En esta curva podemos observar que se presenta una cierta cantidad de ruido. Básicamente, en esto consistió en la extracción de los datos para nuestra identificación. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID. Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. Esta identificación se hizo pues generando una perturbación en el ventilador a una velocidad de 45% con la resistencia a 100 watts. Este perfil inició a una temperatura de 47 grados Celsius y se estabilizó alcanzando una temperatura de 63 grados Celsius aproximadamente. Esta es la curva que pueden observar tanto en el lado derecho como en la que está en el lado izquierdo sobre un fondo negro. En esta curva podemos observar que se presenta una cierta cantidad de ruido. Básicamente, en esto consistió en la extracción de los datos para nuestra identificación. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID. Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. Esta identificación se hizo pues generando una perturbación en el ventilador a una velocidad de 45% con la resistencia a 100 watts. Este perfil inició a una temperatura de 47 grados Celsius y se estabilizó alcanzando una temperatura de 63 grados Celsius aproximadamente. Esta es la curva que pueden observar tanto en el lado derecho como en la que está en el lado izquierdo sobre un fondo negro. En esta curva podemos observar que se presenta una cierta cantidad de ruido. Básicamente, en esto consistió en la extracción de los datos para nuestra identificación. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID.
Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. Esta identificación se hizo pues generando una perturbación en el ventilador a una velocidad de 45% con la resistencia a 100 watts. Este perfil inició a una temperatura de 47 grados Celsius y se estabilizó alcanzando una temperatura de 63 grados Celsius aproximadamente. Esta es la curva que pueden observar tanto en el lado derecho como en la que está en el lado izquierdo sobre un fondo negro. En esta curva podemos observar que se presenta una cierta cantidad de ruido. Básicamente en esto consistió en la extracción de los datos para nuestra identificación. En la parte izquierda, la curva de color rojo es la simulación del control PID. Esta curva se asemeja a la de una función de transferencia de primer orden. En el lado derecho inferior podemos observar los parámetros del controlador, los cuales hacen referencia a la constante de proporcionalidad, a la constante integral y a la constante derivativa. En el video de control de PID se pueden observar cómo se van presentando las oscilaciones del sistema. La principal, que es la más grande y poco a poco va disminuyendo hasta que el sistema se encuentra estable, es lo que demuestra que se realizó adecuadamente el control. Este PID arrancó en un valor de 36 grados centígrados, que es el primer overshoot como se muestra en la figura, y consecutivamente él sigue estabilizándose hasta alcanzar un valor de 40. Por el contrario, en el control on-off no se observan las tendencias del PID, en donde se presentan oscilaciones que disminuyen a lo largo del tiempo. En este caso, todas las oscilaciones van teniendo el mismo comportamiento en el estilo de los picos. Normalmente en el control on-off no se llega a una estabilización.